Les invito entonces, mis amados hermanos, a que abramos la escritura. Vamos a ir a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Y vamos a retomar lo que hace varios meses dejamos en espera porque estábamos en la intención, y la intención seguirá a través de todo el estudio de Marcos, de conocer y de entender el plan de Dios para sus llamados, que es que lleguemos a ser verdaderamente sus discípulos. En Marcos capítulo 10, versículo 45, repetimos como el verso más resaltante, como que preponderante en el tema de Marcos, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces el Señor va a comenzar o ha comenzado un camino que quiere terminar satisfactoriamente en nosotros. Hace 2025 años Él comenzó también un camino, 2020 años, en unos hombres que Él llamó aparte y los preparó. Esa es la idea y la intención de todo el Evangelio también, porque en estos tiempos, mis amados hermanos, en los que estamos, el Señor está preparando a su iglesia para que ejecute la razón o la función por la cual también fue llamada, que es proclamar y anunciar el reino de Dios de estas puertas para afuera, ¿cierto? Pero antes de eso tenemos que mostrar o entender qué es el reino de Dios en nosotros. Y hay tres aspectos que vamos a ver a través de todo el estudio. Obviamente en Marcos lo vamos a resaltar, Marcos capítulo 6, versículo 45 hasta el 52. Y hay tres pasos que un verdadero discípulo va a seguir. El primero es estar siempre con Jesús, querer estar siempre con Jesús. El segundo paso es aprender a imitar a Jesús o hacer lo que Él es, o ser como Él es. Y el tercero es hacer lo que Él dice que debemos hacer. Por eso Él termina al final de su ministerio, ya cuando va a ser levantado a los cielos, enviando a sus discípulos en lo que llamamos, o lo que la Biblia llama la gran comisión. Toda autoridad me es dada, por tanto, id. Ese fue su último mandamiento y su última encomendación. Y esa tarea también va para nosotros hasta el día de hoy. Entonces, lo que el Señor quiere con nosotros desarrollar es lo siguiente. Y vamos a ir a Marcos capítulo 6. Tengo la presentación acá para que ustedes se guíen y también estén atentos a la palabra del Señor que va a estar aquí presentada, porque el contexto vamos a verlo vamos a leerlo hasta el verso 52, que dice: enseguida hizo a sus discípulos. Yo tengo la versión Nueva Biblia Latinoamericana. Abran sus Biblias en Marcos capítulo 6, 45. Los que tienen Reina Valera verán algunas diferencias, pero no en los términos. La idea sigue siendo la misma. Dice en este texto también de los que está usando: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario a ellos, cerca de la cuarta vigilia de la noche, andando sobre el mar, fue a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles, ¿cierto? Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El final de este texto es muy diciente y nos va a mostrar a dónde debemos llegar, a dónde queremos llegar cuando estemos avanzando en esto de Marcos capítulo 6. Y vamos a empezar desde el verso 46 y 47. Nos vamos a quedar ahí por un buen tiempo, porque lo que queremos llegar al final, cuando terminemos en el verso 52, es precisamente declarar lo contrario de lo que está en el verso 52, ¿no? Que hayamos entendido, en este caso, su enseñanza, porque aquí habla de la enseñanza de los panes, que habla sobre la suficiencia de Cristo. Recuerden que Él está enfocándolos en ser discípulos verdaderos, dependientes de Él, porque Él lo que quiere es que primero estén con Él. Él los llevaba para todos lados. Un verdadero discípulo quiere estar cerca de su maestro, quiere andar como su maestro, quiere hablar como su maestro,
para después seguir imitar a su maestro, hacer lo que su maestro hace, hablar como su maestro habla, y por último, cuando esté ya listo, el maestro es el que da la orden o ve que sus discípulos ya están preparados y los envía para que sean como él. Por eso el Señor sigue ese mismo plan con sus discípulos, 12, no tiene más, y en el día de hoy tiene la iglesia también para formar en nosotros verdaderos discípulos. Entonces, hay 3 metas del discipulado, que es lo que vamos a ver. Esto va a ser como una introducción, pero a partir del próximo jueves vamos a empezar a disgregar el verso 46 y 47 hasta 48. Pronto lleguemos más allá, porque vamos a empezar a ver las necesidades del Señor Jesús en ese aspecto. Vamos a empezar a verlo a Él, conociendo a Jesús como el Hijo del Hombre, pero también como el Hijo de Dios. En este texto de Marcos se van a ver esas 2 facetas de Jesús. Vamos a empezar a conocerlo en el verso 46, 47 y de pronto el 48, a Jesús como el Hijo del Hombre, como el hombre perfecto. Y eso nos va a mostrar principios para imitar de Él. Pero para poderlo imitar tenemos que estar cerca de Él. Y bueno, vamos a seguir aquí porque las 3 metas del discipulado ya las mencioné. La primera, estar con Jesús. Entonces, hay una secuencia en la historia. Recuerden en los talleres que hicimos, cronológicamente, ¿qué estaba primero? ¿Marcos o Lucas capítulo 14? En el orden, ¿cuál era primero? ¿Marcos o Lucas capítulo 14? Para que recuerden. Si no olvidaron los talleres, espero que no, si están siendo buenos estudiantes, deben tener en su mente el orden secuencial de la Escritura. Entonces, Marcos capítulo 6, ¿fue antes o fue después de Lucas capítulo 14? Antes, ¿no? Fue primero la enseñanza en Marcos capítulo 6 y meses después, aproximadamente unos meses más adelante, el Señor advierte a sus discípulos: ya es tiempo, voy hacia Jerusalén, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea rechazado por los escribas, sacerdotes. Y Él les advierte algo. Entonces, en Marcos capítulo 6 se van a ver algunos principios de práctica, algo que se hace. Y aquí vamos a extraer principios para trabajar obviamente en los ministerios de discipulado y evangelismo. Próximamente, ¿cuándo es la reunión? Este domingo, para principios de evangelismo, ¿no? Que estamos citados en la 26. Y esto nos va a dar unas herramientas para empezar a trabajar como iglesia en ese aspecto de ser prácticos. Recuerden que Marcos 6, antecitos de Marcos 6, Él hizo algo práctico con sus discípulos. ¿Qué fue? ¿Se acuerdan? Ahí está incluso en la misma hoja. Él hizo un gran milagro para enseñarles a ellos algo, que tuvieran un corazón, ¿de qué manera? Un corazón compasivo, misericordioso, y alimenta a 5,000 personas. Y unos días atrás, unas semanas atrás, Él había hecho varios milagros que reafirmaban el aspecto divino. Calmar la tempestad cuando iban en la barca, sanar a un endemoniado, ¿verdad? Levantar de la muerte a una niña que murió, la hija de Jairo, sanar a una mujer con flujo de sangre. Y así Él está desarrollando una serie de cosas que ellos van a ver, que van a mostrar aspectos de su carácter, tanto humano como divino. Él lo usa aquí, por ejemplo, en el verso 50. En el verso 50 Él usa una palabra que solo los judíos entendían: yo soy. Cuando Él les dice: no tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y Él usa la palabra que solo los judíos le atribuían a Dios, el nombre de Dios. Y eso ya es muy importante para enseñarles a ellos quién es Él también. No solamente, bueno, obviamente, hermanos amados, al estar con Jesús aprendemos a conocerle, a verle, a pensar como Él. Y eso es lo que Marcos muestra en un momento específico de seguimiento y obediencia. Después lo que sigue a continuación con el tiempo es ser como Jesús. Y aquí es donde Lucas trabaja. Meses más adelante, Lucas está ofreciendo esta enseñanza, porque lo que el Señor quiere mostrar en Marcos es lo práctico. Escúcheme, no importa, ese sonido se irá. En Marcos lo práctico, en Lucas lo teórico o la doctrina. Por eso la exigencia es más firme cuando habla de que es necesario tomar la cruz, ¿no? Aquel que quiera seguirme debe tomar su cruz. Y lo vimos en Lucas capítulo 14, ¿no? Ya vimos los 5 puntos. ¿Se acuerda? Aborrecer, ¿no?
tome el costo, deje todo, sea como la sal, todos estos principios que ya vimos. Porque lo que queremos es recibir de la palabra, porque en Lucas el Señor empieza a explicar el compromiso total que seguirle a Él exige. Hoy día es muy fácil, muy moderno seguir a Jesús. El rol, la etiqueta de cristianos muchos la tienen, incluso dentro de la iglesia cristiana, pero pocos realmente son verdaderamente discípulos. Somos, porque yo me considero que estoy en ese proceso y lo quiero hacer porque ha sido mi decisión de querer ser un discípulo del Señor. Tal vez algunos de ustedes solo se han quedado en la primera etapa de ser solo salvos, solo creyentes, pero el Señor exige, pide, si alguno quiere seguir en pos de mí, y da las condiciones. Entonces, ambos, tanto Marcos como Lucas, van a ofrecer una visión completa, no se van a contradecir, sino a complementar. Entonces, la obediencia práctica fundamentada en comprender el costo del discipulado. Y por último, cuando sea el momento, el Señor nos dará a nosotros la paz, y no solamente la paz, sino la visión de hacer lo que Jesús hizo. O sea, el Señor empezó un ministerio, ¿no? A los 30 años, que terminó ¿en dónde? ¿Dónde terminó el ministerio de Jesús? En la cruz. Es posible, tal vez, que muchos de nosotros tengamos que comenzar un servicio para el Señor, un caminar, un final, y el final de algunos, si el Señor es su voluntad, es la cruz. Y en el caso de Jesús fue la muerte física, más su resurrección de victoria. Para nosotros pueden ser muchas otras cosas que Él advierte, ¿no? El rechazo, la persecución, la incredulidad, el trabajo esforzado, todo lo que significa ser herramientas del Señor en sus manos para proclamar el reino de Dios. Entonces, al final, cuando Él ya nos vea listo, nos va a enviar, porque eso no se hace en la carne, hermanos, eso se hace en la guía del Espíritu. Entonces, ya vimos que Marcos 6:45 al 52 ocurrió cronológicamente antes que Lucas 14:25. Entonces vemos en Marcos a Jesús caminando sobre el mar, ¿cierto? Sucede temprano en el ministerio, después de la multiplicación de los panes. Y fíjense lo que dice el propósito de Él andar en el mar. Bueno, Él va a dar unos aspectos de su humanidad que están en el verso 46, 47 y 48. Ahí están, aspectos de su humanidad, Él como hombre. Pero Él hace algo muy extraño. Sin embargo, esto lo vamos a completar con la historia que está en Mateo 14. En Mateo 14 está más completa esta historia porque involucra a un hombre. En este caso, ¿se acuerdan de quién? Pedro, involucra a Pedro. Y vamos a ver algunos aspectos de la humanidad de Pedro comparados o en comparación con la humanidad de Jesús. Para ver que el Señor, vean ustedes, hermanos, cómo es que el Señor trabaja con nosotros. Entonces, miren lo que dicen al final del verso 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos con sus corazones. Amados hermanos, ¿cómo está en su corazón ahora? ¿Cómo está su entendimiento ahora? ¿Ustedes entienden lo que significa hoy ser un creyente? ¿Ustedes comprenden o comprendemos lo que significa en verdad ser un discípulo? ¿Ustedes comprenden y entienden lo que verdaderamente significa, bueno, ser salvo y además de eso, ser un discípulo? O terminamos, como dice el final de la frase del Marcos 6:52, o porque nuestros corazones están endurecidos, no entendemos nada. Entonces, Lucas capítulo 14 ocurre ya al final de su ministerio, ¿no? Él enseña en el capítulo 9 que ya es necesario ir a Jerusalén, ya comienza el final de su camino, y a partir de ahí, como ya comentamos, empieza a establecer condiciones más estrictas para las multitudes que le seguían. Y con ese filtro, muchos empezaron a ¿qué? Cuando Él empezó a apretar las condiciones, muchos ¿qué hicieron? Le dejaron, porque eran solo seguidores, simpatizantes. Recuerden el proceso, uno comienza como un seguidor, como un simpatizante, porque le gusta la teoría, me gusta lo que el hombre enseña, es un buen maestro, tiene atracción, tiene carisma, me gusta, lo voy a seguir. Empieza a seguirle como un compañero para aprender de él. Pero a medida que va aprendiendo, su proceso tiene que ir creciendo a llegar verdaderamente a ser un seguidor real de aquel con el cual comienza a buscar como un simple simpatizante. Porque al final el Señor quiere terminar el proceso declarándolos ya verdaderamente sus discípulos, que pueden tomar sus enseñanzas y presentarlas a otros. Solamente eso hacían los discípulos que seguían a un maestro cualquiera, y eso es lo que el contexto en la historia también nos enseña.
Entonces, hay un proceso completo en el discipulado que tiene una meta inicial y una meta final. La meta inicial ya la mencionamos. La primera es estar con Jesús. Si no buscamos a Jesús en la palabra, difícilmente usted es un seguidor de Jesús. O tal vez es un seguidor, pero no un discípulo. Si no buscamos a Jesús en la oración, difícilmente usted es un discípulo de Jesús. Si no queremos estar con Jesús en la comunión, difícilmente usted es un discípulo de Jesús. Entonces, eso es una advertencia, hay que estar pegado a Él. Y ese es como el termómetro que va a mostrar si verdaderamente nosotros tenemos el corazón transformado para ser los discípulos por los cuales el Señor también murió. Entonces, lo siguiente que viene es ser como Jesús, empezar a conocerle de tal manera que empezamos a imitarlo en todo, para al final ir a Él. Entonces, la primera etapa, estar con Jesús. La meta inicial de esta primera etapa, ¿qué es lo que estamos trabajando? ¿Quién pone el proceso? ¿Quién da el inicio y el final de este proceso? Que empezamos aquí en la iglesia, un poquito tarde, pero empezamos, no pasa nada. ¿Quién da el inicio? ¿Quién da el final? El Señor. En su momento el final será enviar, ¿no? Esa es la gran comisión. Cuando sus discípulos estuvieron ya listos, Él los envió. Ustedes ya son como yo. Es más, no los dejaré solo, dice en Juan 14 y 16. Les enviaré uno como yo. Por eso, 120 días más adelante, ellos son bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y se forma qué? La iglesia. Y a través de la iglesia es el campo de entrenamiento, como la base donde los verdaderos discípulos salimos a evangelizar o discipular, ¿no? O ganar discípulos también. Porque el evangelismo comprende no solamente ganar a otros para Cristo, sino también a otros que se dicen de Cristo, gananos de verdad para el Señor. Porque hay muchos en la fe que dicen que son, pero no lo son. En Mateo capítulo 7 le advierte, en aquel tiempo muchos me dirán, ay, Señor, Señor. Pero si el Señor en su nombre hicimos esto, incluso cosas que leyendo en el texto son maravillosas. Hicimos milagros, ¿verdad? Eso es grandioso. Pero Él va a decir, nunca los conocí, apartados de mí. Espero que eso no pase con nosotros. Entonces la meta inicial es permanecer continuamente con el Maestro. El propósito es llegar a ser a Jesús, llegar a ser como Jesús, no por encima de Él. Una de las advertencias del Señor, hermanos, antes de su regreso es que vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y eso lo hemos visto en los últimos 100 años, infinidad de personajes que se han autodenominado la reencarnación de Jesús o como Jesús en vida y han conseguido seguidores, incluso que han dado la vida por ellos, pero son falsos cristos. Y esa es la advertencia del Señor. Nosotros tenemos que identificar cuál es el verdadero. Pues el verdadero ya lo conocemos. Si estamos cerca de Él, vamos a entender. Si viene uno, obviamente es un mentiroso, porque nuestro Señor está acá, pero también vendrá en gloria, no vendrá aquí como algunos se quieren presentar. Y el principio está en Juan capítulo 13, versículo 16. El siervo no es mayor que su Señor. Lo voy a leer. Juan capítulo 13, versículo 16 dice, de cierto, repite bien, cuando en la Biblia se repite 2 veces la frase, la palabra, es muy importante. Él dice en Juan 13, 16, de cierto os digo. ¿A quién le está diciendo eso en el primer contexto? En Juan 13, ¿a quién les está hablando? A sus discípulos. ¿A quién le está hablando en el contexto actual? A nosotros. Entonces dice, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces el Señor siempre tiene que estar y estará, porque es lo que Él merece y lo que Él es por encima, siempre como el guía, el Señor. Cuando Cristo no es el Señor de una iglesia, salgan de ahí, corran. Cuando el Cristo no es el Señor de una vida, de un ministerio, no lo vivan, no lo trabajen, no sirvan, porque es un pecado en realidad. La segunda etapa es la transformación. ¿Sí? Esa transformación viene con ¿quién? ¿Quién trae la transformación? Es un trabajo doble. ¿Quién inicia la transformación? El Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién permite la transformación? Nosotros. Por eso, por ejemplo, si alcanza el tiempo, el domingo hablaremos de 3 cosas que hacemos, que espero yo no hacerlo, que hemos hecho en algún momento, que es contristar, apagar o resistir. 3 cosas. Contristar, apagar o resistir al Espíritu Santo. Y las 3 cosas son pecado. Pecado. Entonces tengamos en cuenta eso, porque la transformación, Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente, ¿no? Racional. Entonces eso es lo que el Señor quiere. Transformación.
Porque de acompañantes a seguidores, hermanos, y de ahí amigos a verdaderos discípulos. Casi al final creo que en Juan él menciona, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Porque ustedes ya saben lo que el Padre quiere. Entonces ya podemos pasar esa etapa. No depender de milagros como en las primeras etapas que vemos en Marcos, sino sino ya tenemos una transformación interna que no nos va a llevar o nos lleva a que seamos obligados habiendo la necesidad. Por ejemplo, él en Mateo capítulo 9 dice, miren los campos que están ¿qué? Listos, miren que están listos para cosechar, pero hay que hacer algo primero. Él no dijo, vayan y cosechen. ¿Qué dijo primero? Oren, exacto. Y ruéguele al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. No todos serán llamados por el Señor a ir a las mies, pero los que queden en el campo en segundo plano están para sostener a los que van a cosechar los campos. ¿Sí? Siempre habrá un proceso, ¿no? El que es enviado y el que sostiene al que es enviado en el Señor. Entonces, todo eso viene también con una entrega voluntaria de la persona interesada en este trabajo o en esta labor que solamente el Señor a los que Él ha escogido o ha llamado en su parte interna, tantos hombres que han dado su vida, hombres y mujeres por el Evangelio, que han muerto en los primeros años 1800 en adelante, cuando la iglesia se estaba formando en América, incluso llegó a Colombia. En Colombia llegó en los años 1830 en adelante, creo que estuvo llegando ya los primeros misioneros o ingleses a Colombia trayendo el evangelio, la enseñanza evangélica bíblica a Colombia, increíble. Y el Señor estará trabajando en el corazón de nosotros para ser enviados también, no a campos externos, no necesariamente. ¿Dónde estamos llamados a ser cosechadores de esas mies? ¿Dónde? Arrancamos en la iglesia, pero mire su familia, mire sus vecinos, mire el barrio, mire la ciudad. Y si alguno está llamado a ir afuera, el Señor le guiará y proveerá para ser protegido. Y de obediencia por mandato a compromiso radical, de ser enviados o encomendados a sentir necesidad y el deseo de ser enviados. Porque donde hay necesidad, el Señor pone la carga y hay que suplirla. Por eso, hermanos amados, cuando estamos guiados por el Señor y vemos una necesidad, el hermano Luis Humberto usa un texto en 1 de Juan, ¿no? Si alguno ve a su hermano padecer necesidad ahí, hace algo. ¿Qué hace? Cierra contra él su corazón. ¿Cómo puede estar el amor de Dios en él? Entonces ese es el mismo principio. Tercera etapa, tercer punto, que es lo que vamos a ver en este proceso de entender a Jesús como el hombre perfecto, es la comisión. Cuando el maestro considera que están listos, que estamos listos, va a enviar. Va a generar maneras de ser llevados allá. Va a mostrar necesidades, ya sea con niños, ya sea con jóvenes, ya sea donde sea. Nosotros estuvimos 2 años, un tiempo bajando al norte con Liliana antes de casarnos, incluso el primer año de casados paramos por Keren, porque ya estaba la niña, pero porque vimos la necesidad en niños allá de recibir el evangelio. El fruto se vio en algunos, no siempre fue satisfactorio, pero vimos fruto y la gloria es para el Señor. Pero eso doy el ejemplo personal porque el Señor puede abrir de igual manera necesidades o locales o externas que nos deben llevar como buenos discípulos a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero suplir esa necesidad. Y Él por eso promete en Juan 14, 16, 18 y el verso 26 de no dejarlo solo. Lo que se busca al final el Señor es continuar el trabajo del maestro y llegar a la meta. Y ya comenté esto, los 2 pasajes se complementan, así como Marcos es la enseñanza práctica de la obediencia que Lucas ya explica con profundidad, donde el Señor ya pone las condiciones más firmes. Si usted me quiere seguir, tome su cruz. Y ahí empezaron a abandonarle mucho. Yo no quiero, pero tampoco quiero decir que será, y oro porque no sea, que de pronto este año muchos de los que estamos acá, o algunos, más bien algunos, no muchos, muchos era bastante, quiero que no, más bien ninguno, se vayan, no estén con nosotros, ya no estén acá, porque las exigencias van a ser en el Señor tan convincentes, tan exigentes, tan confrontadoras, que muchos dirán, esto no es para mí, yo me retiro. Bueno, prefiero ser un cristiano ahí aislado, calladito, no me comprometo en la iglesia, porque estamos acá, hermano, no para, aquí nadie compró bancas. ¿No? Aquí nadie compró una silla que algunos por costumbre se sientan en algunos lugares, pero eso no es propiedad de nadie. Aquí estamos todos no para, y usamos esa expresión, abro comillas, con todo amor y respeto, no para hacer calentar banca, ¿cierto? No ese es el trabajo, sino para ver cómo me involucro
como parte activa de la iglesia local, en un cuerpo viviente, con dones, con talentos, con ministerios y con operaciones, como dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 12. Juntos ofrecen entonces un discipulado, amados hermanos, que exige obediencia práctica, que está fundamentada en comprender el sacrificio que esto exige. Entonces, vimos varios meses el término. Yo les hago una pregunta, pueden dar la respuesta, si quieren, y si no, bien. ¿Han entendido ustedes, entendimos el costo de ser discípulos del Señor? A través de estos meses que vimos Lucas 14, Lucas 9, incluso Marcos también, Marcos 8, ¿hemos entendido lo que significa ser un discípulo? ¿Están ustedes dispuestos a asumir el costo? Yo le he preguntado a algunas familias, ellos saben con quienes he hablado en algunos momentos para pedirles, ¿están ustedes dispuestos a seguir adelante? Porque son los que más han estado como visiblemente dispuestos a ser parte del crecimiento de iglesia. Entonces uno los confronta, ¿están ustedes dispuestos? ¿Están listos? ¿Están ustedes atentos a ir más allá? La respuesta ha sido hasta el momento sí. Y seguimos orando por ellos para que ese sí permanezca hasta cumplir el propósito. Entonces, en la iglesia, hermanos, es donde el discipulado se convierte en práctica personal. Aquí es el campo, pero la escuela, por decir aquí, pero la práctica es afuera. Siempre será así. Pero a veces nos demoramos porque hay que fundamentarnos bien acá. Por eso el taller, ¿sobre qué va a ser el taller específicamente? ¿Me recuerdan? El del domingo, Silvia. Ok, evangelismo a través de una herramienta que el Señor ha permitido, que son cursos Emaús. Muy bien, perfecto. ¿Qué otras herramientas ha dado el Señor para evangelismo? ¿Qué otras herramientas dará el Señor para evangelismo? Cuando comenzó la iglesia, ¿qué herramienta les dio a ellos para el evangelismo? El Espíritu. ¿Y qué más? Nada más. Por eso en Lucas, que está en Lucas 9, creo. Cuando los llamen a presentar defensa, no se preocupen por lo que han de decir, porque en ese momento el Señor les dará palabra. Ellos salieron presionados por el rechazo de los judíos y la iglesia en Jerusalén fue dispersa, pero a través del contacto personal, eso es el discipulado real, el uno a uno, hermanos, el llegar, el obrero, el trabajador, el ama de casa con su vecino, con su familiar, hablarle y ver en ellos también obviamente la transformación del Señor y poderles decir, mire, yo tengo la esperanza para usted, pero es que primero hay que entender que usted debe arreglar su situación con el Dios eterno y santo al que tendremos que dar cuenta. Hay una situación que se llama, y es real, la vivimos, pecado. Y ese pecado tiene que ser solucionado antes de que usted pueda recibir los beneficios de estar con Jesús, de ser como Jesús y después hacer lo que Jesús hace también. Ese es el discipulado. Por eso el Señor dice, vayan y hagan discípulos, ¿cierto? ¿Qué más? Después de hacer un discípulo que lógicamente tiene que ser un salvo, ¿qué hay que hacer con él? No, primero bautícenlos y después de bautizarlos, enseñar, porque ese es el proceso, ¿cierto? Siempre se debe enseñar en una persona los principios de verdad y vida al que es vivo, no al que está muerto. El que está muerto no lo va a entender. Mientras no lo entienda, solo va a ser evangelismo directo sobre su condición de pecado. Pero ya después de pasar al siguiente punto en el siguiente proceso, ya es enseñarle a ser como Jesús, ¿no? Conociendo al Señor, entendiendo quién es Él. Entonces, por eso la obediencia práctica, como lo demostraron los discípulos al subir a la barca. Miren lo que el Señor hace en el verso 45, porque la multitud apretaba, ¿no? ¿Qué pasaba con la multitud? ¿Qué querían hacer ellos? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos, ¿no? Hacerlo rey. ¿Y Él vino para ser rey? En cierta manera sí, pero no el rey político. Él vino para ser el rey en el corazón de cada uno. Él fue coronado como rey, ¿cierto? Corona de espinas. Fue levantado en un trono, fue puesto en un trono, la cruz. Hermanos amados, porque el propósito de Él al momento era primero establecer una relación correcta para todos aquellos, como dice Romanos capítulo 3, que han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay que primero, hermanos, la comprensión doctrinal profunda y el costo como la aplicación práctica en momentos específicos. Entonces, hermanos, ese es el proceso, se ve a través de toda la Escritura. El Señor comienza llamando 12, nos llamó a 100, nos llamó a 212, y con 12 formándolos transformó el mundo.
El Señor, ¿cuántos ha llamado acá? Espero que 40, espero que 50. Él espera, yo no. Él espera. Por lo menos Él cuenta conmigo en lo personal. Yo hablo por mí. Por lo menos yo soy, Señor. Yo quiero ser uno de esos. Y espero motivar a mis hermanos o ser motivados todos y cada uno de nosotros para de igual manera seguir a Jesús, para ser como Él y después hacer lo que Él dijo que tenemos que hacer. Entonces ya lo comenté también hace unos momentos, Marcos 6 y Lucas 14 no se contradicen, se complementan y enfocan y muestran un enfoque completo de lo que Jesús espera de nosotros. Marcos muestra un discipulado en acción puesto a prueba. Lucas presenta la doctrina y el compromiso radical. Y miren lo que dice en el verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. O sea, les dio una orden, ellos obedecieron, cruzaron 5 kilómetros de mar hacia el frente, pero en el camino ellos como buenos pescadores se dieron cuenta que venía ¿qué? Una tormenta. Increíble, ¿no? Fíjense que días atrás, semanas atrás, ellos se aterrorizaron por la tormenta, ¿cierto? En esta historia ellos se aterrorizaron por la tormenta. No, si ustedes leen el texto, el temor de ellos no fue por la tormenta, fue porque vieron a Jesús andar sobre el mar, sobre el agua, y se asustaron. Ya el enfoque cambió, ¿verdad? Ya no se asustaron cuando él dijo, Señor, ¿por qué duermen? ¿No ves que perecemos? Y él dijo, ¿por qué temen? Usó los mismos términos acá. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Y dio la orden y la tormenta se calmó en Marcos capítulo 4. Pero aquí en Marcos capítulo 6 el enfoque fue diferente porque ellos no estaban remando con gran fatiga, el viento les era contrario, había una lucha, había peligros también, pero el Señor, el miedo de ellos no fue por eso, el miedo de ellos fue porque vieron a Jesús andar ya sobre el mar. Entonces vamos a empezar entendiendo quién es Jesús. Comprender, porque hay que comprender, hermanos, y él usa aquí el término correcto para que las demandas de Lucas no sean locas. No, cuando Jesús dice tome su cruz y usted no lo entiende, dice yo por qué voy a morir y yo por qué tendré que sufrir rechazo. Ahora, si yo tengo una posición económica o tengo un estatus social y al ser cristiano me obligaría en cierta manera no a dejar lo que a donde el Señor me llamó en ese momento, sino a no tomarlo como prioridad de mi vida, muchos dirán que no, Señor. Esto lo he logrado con mi esfuerzo, con mi lucha, con mi sudor y no lo voy a dejar, mi estatus, mi situación, mi condición, por irme a enseñar el evangelio a unos desarrapados, o ignorantes, como muchos tal vez pensarían, ¿no? Pero al entender quién es Jesús, el Dios soberano, porque él usa el término en el verso 50, tened ánimo, yo soy, no temáis, y usa el término que usó Dios con Abraham, ¿no? Porque cuando no entendemos el yo soy, con quién estamos o a quién estamos siguiendo, es al Señor, a Dios que se encarnó, entonces las demandas de Lucas van a ser locas, van a ser imposibles. Y el llamado también a tomar la cruz va a ser ilógico, irracional. Al entender quién es Jesús, todo lo que se ha visto hasta ahora, la tormenta en el mar, la liberación del endemoniado, la resurrección de la hija de Jairo, la sanidad de la mujer con flujo de sangre, alimentar 5,000 personas, ya van a ser mejor entendidas. Pero ellos el proceso aún no había terminado. Aún a pesar de eso, no lo comprendían a causa de la dureza de sus corazones. Porque antes de obedecer o calcular el costo de seguir a Cristo, el discípulo debe saber a quién sigue. Entonces el Señor les va a mostrar también su parte divina. Ya lo está mostrando, ¿no? Pero Él es el hombre con el que comparten. Ellos dormían con Él, vivían con Él, andaban con Él, comían lo que Él comía. Pero estaban viendo la otra faceta. Este no es un hombre cualquiera. Y aún así, imagínense, viendo los milagros, hermanos, su corazón estaba endurecido. Increíble, ¿no? Viendo resucitar a una niña muerta. Y no lo entendían. Viendo sanar a un endemoniado, liberarlo del poder del enemigo, del diablo, de sus cadenas. Y no lo entendían. Y no podemos extrañarnos ni tampoco juzgarle porque somos iguales. Muchos de nosotros no lo entendíamos hasta cierto punto. Entonces este episodio quiere revelar algo más de Jesús, ¿no? Sobre su naturaleza humana y divina que vamos a ver en el verso 46 al 48. Doble naturaleza de Jesús. Si hay una contradicción teológica o doctrinal sobre esto, por favor expréselo ahora para mostrarle por la palabra la explicación correcta, porque algunos tienden a vamos a ir a la palabra, mejor dicho, lo que quiero decirle, porque hay muchas enseñanzas fuera que hay que tener cuidado.
que quieren separar. Una cosa es lo que es Jesús como hombre, otra cosa es Jesús como Dios. Algunos enseñan, son dos naturalezas diferentes. Nosotros creemos que son una sola y complementarias en verdad. Él era siempre humano, se cansó, dormía, estaba en la barca durmiendo en la tormenta de la barca, pero también ejercía su función como Dios, calmando la tormenta cuando era necesario. No, perfectamente, el diablo lo quiso tentar y le dijo, si tú eres en verdad el Señor, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Lo podía haber hecho? Claro, transformar piedras en pan, maravilloso, Él es el Dios creador, pero no lo hizo, porque ese no era el enfoque, ese no era el trabajo, en verdad. Eso no fue a lo que Él vino. Él quiso venir primero a mostrar que era el hombre, como el hermano Luis nos leyó el domingo, ¿se acuerda de Filipenses 2? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó. Entonces el que hace eso es el Señor. Entonces en este pequeño texto vamos a profundizar, advierto, por varios meses, en solo 3 versos, tenemos para varios meses, amados, así que preparémonos para entender el aspecto primero humano de Jesús. Y a partir del verso 49 al 52 puede ser el aspecto divino de Jesús. Ahí está separado. Entonces, vamos a ver la naturaleza divina de Jesús, su dominio sobre la creación, cuando camina sobre el mar, cuando calma la tempestad, ¿verdad? Y ya viene mostrando esto. La resurrección ya lo mencionamos. Entonces, Él hace algo aquí que es muy interesante y también lo vemos. Estoy dando un adelanto de lo que veremos. Cuando Él dice que quiso pasar, ¿no? Viéndolo andar sobre el mar y quería adelantárseles, como que no los vi, como que me voy. Y ellos como, bueno, increíble, ¿él por qué hizo eso? Vamos a tratar de entender el por qué hizo eso. ¿Por qué hizo como, estaba mintiendo? Obviamente no. Pero tal vez iban andando más rápido de lo que la barca, porque ellos estaban remando, cansados, molidos. Y Jesús como que dijo, aquí voy, como que los pasaban. Pero eso tiene un propósito, hermanos. No es indiferencia de abandono. No es que los quería ignorar o abandonar, obviamente. Su intención era presentar o mostrar su poder y que reconocieran quién es Él. Entonces, hermanos, van a haber circunstancias en nuestra vida donde va a parecer que el Señor nos dejó, que Él se nos adelantó y nos dejó, y nosotros aquí con la lucha. ¿Qué prueba tiene usted? ¿Qué dificultad tenemos que nos lleve en un momento nos haya llevado a pensar que Jesús se fue, nos pasó de largo, nos ha olvidado, ay de nosotros? No, hermanos, el Señor nunca jamás hará eso. Entonces, Él se aproxima, quiere que lo vean y así mostrar de manera personal su autoridad sobre la naturaleza. Por eso hablaremos también cuando llegue el momento en el verso 50, yo soy. Esa palabra es muy importante. Aquí en el griego, en el español es una palabra, yo soy, pero en el hebreo tenía una profundidad grande porque era el nombre de Dios. Ellos no lo pronunciaban siquiera, que el nombre de Dios era impronunciable para ellos. Entonces hay una lección para los discípulos, ¿no? Entonces, a través de este milagro, Él nos quiere invitar a confiar en Él, más allá de lo que veamos o entendemos. Hermanos, eso se llama fe. La fe no es loca, la fe es racional, pero muchas veces significa entender y aceptar lo que nuestros sentidos no comprenden aún, pero la Biblia sí nos da la confianza que podemos decir, tranquilos, no tengan temor, no duden, confíen, yo haré. Eso el Señor también lo vemos ahí. Entonces, cuando habla de la revelación del yo soy, ¿no? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Esa frase en griego es ego eimi, y es la misma que Dios usa para revelarse a Moisés en Éxodo. Es importantísima esa palabra y la vamos a profundizar. Y Él va a mostrar su gloria, porque Él va no solamente a usar el nombre de Dios, sino que lo va a reforzar con el milagro, ¿no? Que no es solamente solucionar un problema, la tormenta, sino para revelar quién es. Entonces, hermanos, miren, el Señor nos va a llevar a pasar por tormentas. ¿Cuál es el propósito? ¿Tumbarlo? No. ¿Desanimarlo? No. Para que usted sienta miserable. Si usted quiere sentir miserable, allá usted. Siéntalo así. Pero vea que al final de su miseria el Señor le va a mostrar quién es verdaderamente. Yo voy a estar ahí. Yo estaré ahí. Yo prometo estar. Yo le acompañaré. Yo estaré para bendecirle. Solo sí. Porque algunos quieren recibir bendición sin obediencia. Algunos quieren recibir beneficios sin compromiso.
Y también vamos a ver, o ese aspecto de su gloria, la naturaleza humana de Jesús, su compasión. Vamos a ver esos aspectos humanos. Y Él lo va a mostrar en estos, bueno, aquí adelanté un poquito, obviamente. Se fue al monte a orar, el deseo de la comunión, la empatía y la preocupación y su presencia física. Esos 3 punticos los vamos a ver, ¿cierto? Entonces, su necesidad de comunión. Un discípulo que sigue a Jesús y que quiere estar cerca de Jesús, anhela la comunión con el Señor primeramente. ¿Dónde se manifiesta esa comunión con el Señor? ¿Dónde es la prueba que en verdad estamos teniendo comunión con el Señor? ¿Cuál es la prueba visible? Perdón, ¿me pueden decir más alto? Bueno, la oración es la manera, pero ¿cuál es la prueba? La oración es el medio. ¿Cómo sabemos que eso está sucediendo? Nos congregamos, porque el Señor ha prometido estar donde estén, ahí estaré. Aunque un poco sacado del contexto, el Señor dice, porque eso es para aplicar la disciplina, pero el principio es el mismo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré ahí. El contexto en Mateo 18 es diferente, pero el principio es igual, yo voy a estar ahí. Él va a estar, y Él está acá, hermano. Cada vez que nos reunimos, no porque el hermano Carlos, el tóxico, el anciano intenso los quiera. No, hermanos, eso a mí no me asuma ni me resta, pero sí da gloria a Dios y todos vienen. Es venir por el punto de que vamos a recibir la palabra, pero también con la certeza, hermanos amados, de que el Señor está aquí. Ese es el gran punto. Y Él se mueve en nosotros y en medio de nosotros. Deseo de comunión. Pero también vamos a aprender a tener empatía y preocupación, compasión. Y obviamente eso nos debe llevar a actuar para estar presencialmente, para suplir necesidades. Por eso, hermanos, ellos necesitaban tener más tiempo con Jesús. Por eso aún sus corazones estaban endurecidos. Por eso hay que practicar más la oración, ¿no? Hay que practicar más ese aspecto de la oración, la contemplación. A veces nos centramos en otros ejercicios espirituales que son buenos. La alabanza es magnífica. Actividades de comunión, ágapes, ¿cómo es esto? Lo que están haciendo las damas los sábados, venta de garaje, mueve la comunión, muy bien. Caballeros, mueve la comunión, salidas, mueve la comunión. Pero el Señor lo que quiere es oren, vengan conmigo, quieren saber qué quiero, vengan, llámenme, búsquenme. Eso es lo que el Señor busca y eso es lo que el Señor quiere poner en nosotros como norma de vida de un verdadero discípulo. Ya vamos a terminar. Obediencia bajo presión. Entonces la primera señal de un discípulo es la obediencia. Eso está en la Biblia, no es cosa de ningún hombre. En la Biblia. La tormenta es una metáfora, ¿no? Las pruebas que se enfrentan, pero la promesa del Señor de estar ahí siempre, ¿no? De estar ahí presente. Nunca dudemos, hermano. En la empatía que vimos ahorita atrás, punto 2, empatía y preocupación, vamos a ver ese aspecto cuando lleguemos allá lo vemos, ver con los ojos de Jesús, porque ese es el punto de la empatía. A veces nosotros miramos con los ojos humanos y actuamos como humanos, eso se llama carne, no está mal. Hay acciones loables que hechas en la carne son bonitas, son agradables, pero no están hechas viendo la necesidad con los ojos con los que ve Jesús. Yo aprendí eso a través de unas pruebas terribles de nuestra vida hace unos años. Leí el libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, no sé si algunos lo han leído. Bueno, pero yo aprendí a través de ese libro algo que me marcó mucho. John Dobson. Sí, John Dobson. Que es ver las cosas como Jesús las ve. Te tengo que aprender a verlo para que mi fe no dude. Puede luchar, pero que no dude si por la palabra. Obviamente es por la palabra, no es por un éxtasis emocional, ni por el mover sentimental de la iglesia, ni el aspecto espiritual que se mueven muchas emociones. No, es aprender a ver por la palabra de Dios como Dios ve. Y eso también lo vamos a ver cuando lleguemos en ese proceso que estamos. Entonces, por último, bueno, eso ya lo vimos, que vimos en estos meses que nos devolvimos el costo del discipulado, ¿no? Las exigencias radicales, que solo pueden ser cumplidas por alguien que, a diferencia de los discípulos en la barca, ha entendido quién es Jesús y ha aceptado que la fe será aprobada. Y por último, veremos esto, la progresión y misión final del discípulo. He hecho un resumen de todo lo que vamos a ver en estos meses y empezamos con 2 versos que yo sé, porque yo en lo que tengo preparado hay tanto por aprender, hay tanto que yo he aprendido tanto que quiero, eso pudiera uno cambiar el disco duro y una vez quitar y poner, pero no es fácil, hay que enseñarlo. Para eso vamos a contar obviamente con la ayuda de los varones que empiezan a ejercitarse en esto de la enseñanza, y los varones ya saben quiénes son que hemos puesto
la oración en ello. Entonces, la misión final del discípulo, ¿no? Entonces, hay una evolución, en la formación de los discípulos. Él los quiere llevar a una obediencia externa que solo será posible si hay una transformación interna radical, ¿cierto? Antes de hacer, debo ser, ¿cierto? ¿No? Eso lo dice en Santiago también, el hermano. Antes de hacer algo, yo tengo que ser algo. ¿Cómo puedo hablar de amor si no amo? ¿Cómo puedo hablar de perdón si no perdono? ¿Cómo puedo hablar de obediencia si no obedezco? ¿Cómo puedo hablar de salvación o de vida transformada si ellos ven en mí cosas totalmente diferentes? Entonces terminamos acá rápido la etapa temprana, ministerio en Galilea. Y por último, la etapa tardía, ya al final, viaje a Jerusalén, Lucas, que es la teoría, donde él aprieta sus condiciones, es más exigente y están las exigencias doctrinales. Poner a Jesús por encima de todo, eso lo vimos en Lucas, ¿cierto? Calcular el costo, estar dispuesto a un compromiso, entender el discipulado, ser útil, ¿cierto? Eso fue el último que vimos. Ojalá esas enseñanzas no se hayan perdido en sus corazones, hermanos. Y por último, el propósito final del discípulo es que el Señor cuando vea, solo es el Señor, no la carne. Aquí podemos hacer infinidad de actividades para ganar a otros y nunca ganaremos a nadie, hermanos. Porque el Señor no nos ha enviado primero, aunque Él ya lo ha hecho, pero porque no estamos aún preparados. Cuando el Maestro considera que sus discípulos están listos, los envía. Y eso se llama la gran comisión, que está basada en la autoridad de Jesús. Toda autoridad me es dada. Por tanto, yo se las doy. ¿Pero es la autoridad para qué? ¿Cuál es la autoridad que da el Señor a sus discípulos? ¿Cuál es la autoridad? Hagan milagros. En los primeros tiempos tempranos de la iglesia, los milagros eran usados o se usaban, o el Señor los permitió, para que la iglesia se estaba formando, para formar la iglesia. Pero después los milagros cesan. Entonces, ¿cómo se muestra la autoridad del Señor? Toda autoridad me es dada. ¿En qué nos basamos? ¿En qué nos basamos? Cuando Él envió a los 12, de 2 en 2 y a los 70, ellos regresaron gozosos porque aún los demonios se nos sujetaban en su nombre. La autoridad del Señor está basada en lo que hacemos en nombre de Él. No hay denominación, aunque el hombre tristemente, a mí me fastidia, no me gusta, pero me callo, que usted de aquí, que usted de allá. Yo no soy ni de aquí ni de allá, ni hermano libre, ni cerrado, ni bautista, ni calvinista, ni metodista, ni presbiteriano, ni anglicano, ni menos católico. Yo solo soy hijo de Dios, cristiano, y quiero seguir la palabra de Dios, y la palabra de Dios me va a mostrar cómo debo actuar. Ese es el gran punto. Entonces el Señor, en la gran comisión, pero antes de, hermanos, es lo que Él hace aquí en el último punto que está acá, la capacitación para la misión. Porque hay que prepararnos, ¿no? ¿Quiénes prestaron servicio militar? Alcen la mano. Uy, ninguno de nosotros. Miguel, sí, Miguel. Tiempo de instrucción, ¿cuántas meses, semanas de instrucción básica? 3, siempre son 3 meses. 3 meses, ¿no? ¿Cuánto duró el Señor con los discípulos? 3 años. ¿Cuántos tenemos nosotros? Ojalá ya no hay tiempo, hermano. El Señor ya viene, ya tenemos todo, la palabra, la enseñanza, el ejemplo, el Espíritu, porque el capacitador se llama el Espíritu Santo, ¿no? Donde Él va a dar el poder para cumplir esa misión. Que llegará a ser lo que dice Efesios 4, 11 y 16, donde está. Es la obra del ministerio. Mis amados hermanos, este es un resumen corto de todo lo que veremos en este próximo año, por decir así, porque sé que no vamos a gastar el tiempo, pero la gloria sea para el Señor. Yo arranco con los 2 primeros versos, que ahí vamos a demorar fácilmente unos buenos meses. Así que preparémonos, hermanos, en oración, con la palabra, con el corazón dispuesto para aprender, pero también para practicar. En este caso, empezar a vivir como Él, imitarlo, hablar, actuar, ¿cierto? Para que cuando sea el momento, Él va a poner ese sentir en nosotros tan irrefrenable que no vamos a poder quedarnos acá, vamos a tener que salir, porque es el Señor el que nos va a estar moviendo. Amén, hermanos. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, Señor, damos gracias, Señor amado, por la oportunidad que tenemos, Señor, ahora de escuchar tu verdad, que tuvimos ahora de escuchar tu verdad. Te ruego, Señor, que estas palabras queden grabadas en nuestros corazones por la palabra que se mencionó acá, no por el concepto humano ni el término humano, sino, Señor, te damos las gracias porque tu Espíritu está trabajando en nosotros
para tu gloria, Señor, para que esta iglesia en Santa María en verdad sea una iglesia para honra, santificada, útil y dispuesta, pero también, Señor, una iglesia preparada como la esposa que espera a su novio que pronto vendrá desde los cielos, una esposa santa y sin mancha. Te damos las gracias, Jesús, porque estás acá. Por favor, Señor, abre nuestros corazones. Queremos conocerte, queremos entenderte, queremos amarte, Señor, queremos servirte. Te lo pido en tu nombre, amado Jesús. Amén y amén.